Contactamos con nuestra reportera. Ya. Entrevistaremos a Cristóbal Colón. Hola, hijita. Hola, señor, le vamos a hacer una entrevista. ¿Una entrevista? Eso era muy poco común en mi época. Bueno, continuemos. ¿Usted qué pensó al descubrir América? Yo descubrí un nuevo camino hacia las Indias, señorita. No, señor, usted marcó un cambio de época. Descubrí América. Bueno, me halaga. ¿Quieres que te cuente mi historia, que para eso hemos venido? Sí. Esta historia comienza en el puerto de Cádiz, en 1492. Zarpamos con 3 calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María. Continúe. Y después de un largo trayecto, llegamos a América. Pero, ¿qué quería que había llegado a las Indias? Bueno, ejemplo. Yo llegué y vi unos hombres salvajes, bueno, vimos, y los llamé indios. Y también encontramos muchas riquezas, pero es que yo estaba seguro de que había encontrado un nuevo camino hacia las Indias. No, usted descubrió América. Bueno, me halaga eso. Hasta pronto, señoritas. Me ha gustado mucho esta entrevista. Adiós, señor. Ha sido muy interesante. Gracias. Y ahora mis compañeros os van a hablar de cómo estaba dividida la Edad Moderna. Los descubrimientos geográficos en esta época eran muy importantes para Europa y el mundo en general. Algunos países, como Portugal e Inglaterra, exploraron Asia y África, donde encontraron metales preciosos y otras primeras materias. El desarrollamiento del comercio y las exploraciones de nuevos continentes hicieron grandes riquezas y también el crecimiento de ciudades. La aparición de las monarquías absolutas y los nuevos corrientes religiosos, como el catolicismo y los protestantes. Muy bien, ha sido muy interesante. Ahora os voy a hablar de la organización social en la Edad Moderna. Estaba formada por el rey, que era la máxima autoridad de cada reino, los nobles, que poseían una gran parte de la tierra, y después estaba el pueblo plano, que era un grupo más numeroso y sí tenían que pagar impuestos. Y estaba formado por los burgueses, que eran artesanos que se habían hecho ricos. Después estaban los artesanos, que vivían en las ciudades y se agrupaban en gremios, y los campesinos, que no tenían tierras propias y trabajaban en las del rey y la de los nobles. Hola, ahora nuestro reportero os va a explicar lo que fue el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Espero que os guste. Hola, os voy a hablar sobre las tres fases de que se basó el arte en la Edad Moderna: el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Empecemos por el Renacimiento. El Renacimiento se desarrolló entre los siglos XV y XVI. Artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel destacaron, entre otros, por su genialidad y porque rescataron mucho sobre las culturas griega y romana. Ahora os voy a hablar del Barroco. El Barroco se desarrolló durante el siglo XVII y destacaron artistas como Rubén o Velázquez. Y ahora, por último, sobre la Ilustración. La Ilustración se desarrolló en el siglo XVIII y se basaba en la razón, en que la razón era una forma de pensar. Y no sé qué decirte aquí, porque aquí destacaron muchísimos artistas. Adiós. Contactamos con nuestras reporteras. Ahora mi compañera y yo nos vamos a hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue ocasionada por el abuso de poder de los reyes franceses. El pueblo estaba hasta la más completa miseria y los reyes no hicieron nada. Los pueblos franceses se alzaron contra el poder y mataron a los reyes, de forma que fueron un gran ejemplo para la monarquía.